Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Alicia Campos Almodóvar. Hoy voy a tratar de explicar el tema complejo que son los costos estándar aplicados a lo que es el análisis de desempeño. En todo tipo de empresas, sobre todo en las empresas de manufactura, pero no quiere decir que en las demás no se aplique, se usa este modelo para analizar el desempeño de cada uno de los centros de costo, de cada una de las áreas en la empresa, las áreas que generan costos, que generan ingresos también, para analizar el desempeño mediante los costos estándar. ¿Sí? Una de las ideas es definir cómo se definen los estándares y después cómo se evalúa la actividad diaria o la actividad periódica conforme a esos estándares. Vamos a continuar. El tema de la administración de costos en la empresa está muy ligado con el análisis de la eficiencia en la empresa, de la eficiencia en los procesos de producción o en los procesos de servicio, en cada uno de los procesos independientemente de qué área. Para poder evaluar, para poder comparar, necesitamos indicadores, necesitamos métricos. ¿Y qué mejor que los costos? No hay mejor indicador y métrico que los costos. ¿Sí? Y entonces tenemos que hacer una comparación entre el nivel de desempeño estándar, que es el esperado, ¿sí? Y el actual, que es el real, el que se está dando. Entonces vamos a comparar lo que se pensó, lo que se debió haber hecho contra lo que se hizo. ¿Sí? Y entonces vamos a obtener la variación en costos de que si estamos en un ambiente de manufactura, pues en cuestión de la materia prima, de la mano de obra, de cada uno de los indirectos de fabricación, pero si estamos en cuestión de servicios, pues en cada uno del costo del servicio. Acuérdense que para que se dé el servicio también se requiere de materia prima, también se requiere de mano de obra y también se requiere de un indirecto de fabricación. ¿Sí? Entonces, no pensemos nada más en ambientes de manufactura. Vamos a tratar de ponerlos en ambiente de servicios, que normalmente es el más difícil de visualizar. Entonces, ¿qué son los costos estándar? Los costos estándar se basan en los montos determinados cuidadosamente, determinados bajo estudios, ¿sí? De cada uno de los conceptos que se analizan o que se costean. Son usados para los requerimientos de mano de obra y materiales. En cada uno de los requerimientos de los procesos hay bien especificado, ¿sí? Cuánto de materia prima, cuánto de mano de obra por unidad de producto, ¿sí? Y se usan para determinar el nivel de desempeño esperado y son puntos de referencia para medir el desempeño. Como les decía hace rato, son los indicadores que me sirven para medir el desempeño de la organización. Veamos lo que nos platican aquí estos señores, estos amigos. Dice, debemos usar estándares perfectos o prácticos. Y aquí yo quisiera corregir porque perfección no existe. Todo es perfectible. Los estándares prácticos deben de ser establecidos a niveles actualmente alcanzables, con recursos razonablemente eficientes. Y tiene muchísima razón. Y se aclara en el comentario siguiente. Dice, de acuerdo, estándares perfectos son inalcanzables y por eso afectará la moral de los empleados. Tomen en cuenta que los estándares terminan siendo como objetivos. Y cuando tú pones objetivos inalcanzables, objetivos que no son humanamente logrables, ¿sí? Lo único que vas a lograr es frustración en las personas que quieren lograr esos objetivos. ¿Por qué? Porque nunca van a poder lograrlos. No son humanamente alcanzables, ¿sí? Y lo mismo sucede con los estándares. En todas las disciplinas hay estándares y esos estándares nos ayudan a evaluar el desempeño por un lado, pero también a evaluar cómo va caminando la organización. Un estándar, por ejemplo, en finanzas, terminan siendo las razones financieras. Un estándar en economía termina siendo los indicadores de inflación, Producto Interno Bruto, los tipos de cambio. Un estándar en la medicina que terminan siendo los indicadores químicos de cada uno de nosotros. No sé si en alguna ocasión han ido a que le saquen una prueba de sangre en un laboratorio,
¿sí? Y en el cual les dicen, les marcan cuestión de colesterol, triglicéridos, azúcar, calcio y 20,000 cosas, ¿sí? Que les miden ahí, ¿sí? Y ahí viene la medida actual y al lado viene cuáles son los normales. Esos normales son los estándares, ¿sí? Ahí dice cuál es lo normal que debemos de tener un rango entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, ¿sí? Esos son los estándares, precisamente, ¿sí? Y ese es el estándar, el normal, el objetivo, el que debe de salir normalito. Si estamos dentro de ese rango, de ese estándar, estamos bien. Si estamos fuera de rango, fuera del estándar, entonces no estamos bien y entonces van a investigar qué es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, precisamente de eso se trata el uso de estándares en empresas de manufactura, sobre todo, ¿sí? Tenemos que analizar entonces los costos estándar que puede ser utilizado en cualquier organización con tareas repetitivas, ¿sí? Una relación entre las tareas y medidas de salida debe de ser establecido, una verdadera relación, ¿sí? Aquí vemos en la imagen a una doctora que le está tomando la presión a un paciente. La presión arterial termina siendo un estándar. El análisis del ciclo de variaciones inicia con analizar las variaciones. Tenemos primeramente que analizar las variaciones, ¿sí?, de cada uno de los conceptos y después identificar preguntas. Y las preguntas todas van relacionadas con los porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿De dónde viene? ¿Sí? Después vamos a recibir explicaciones, explicaciones de las personas responsables, ¿sí? Y entonces vamos a tomar acciones correctivas, ¿sí? Vamos a ver cuál es la acción correctiva según las explicaciones que nos dieron a las preguntas que hicimos, ¿sí? Y al tomar acciones correctivas, entonces nos debe conducir a las operaciones del siguiente periodo, que es preparar el informe de desempeño de los costos estándar, ¿sí? De eso se trata el análisis de ciclo de variación. Ahora bien, los costos estándar pueden tener variaciones para cada uno de los conceptos, ¿sí?, tanto en precio como en cantidad. ¿A qué me refiero? Cada uno de los conceptos son materia prima, mano de obra o cada uno de los conceptos del costo indirecto de fabricación. Sí, acuérdense los 3 elementos del costo. Pero todos ellos pueden variar en precio porque cambió el precio de los materiales, por ejemplo, o pueden variar en cantidad porque usé más material del que debía haber usado. Igual en mano de obra, porque me salió más cara la mano de obra o porque usé más horas de mano de obra, ¿sí? Entonces, tengo que analizar de las dos partes, ¿sí?, cada uno de los costos. Aquí en esta gráfica podemos ver el modelo básico para análisis de variaciones, ¿sí? Fíjense, en esta primera parte donde vemos variación en precio, ¿sí?, la variación en precio la vamos a obtener midiendo la variación que hay entre el precio actual y el precio estándar, ¿sí? Pero el precio actual siempre lo calculamos mediante la cantidad actual, la real, la que se está verdaderamente usando, ¿sí? Y el precio estándar por la cantidad real. Entonces, cuando estamos en variación de precio, lo vamos a hacer con cantidades reales, cantidades actuales, ¿sí? Y lo único que vamos a estar jugando son con los precios estándar y los precios actuales para entonces poder obtener las variaciones. No así cuando hacemos la variación en cantidad. Cuando calculamos la variación en cantidad, ¿sí?, vamos a estar siempre teniendo como parte fija el precio estándar. Siempre vamos a usar el precio estándar y lo que vamos a estar moviendo es la cantidad estándar y la cantidad actual para obtener entonces la variación en la cantidad. Este es el modelo básico para obtener las variaciones, ya sea de materia prima, de mano de obra o del indirecto de fabricación. El precio estándar es un monto que se debería pagar por los recursos adquiridos, el que se debería, ¿sí?, no el que verdaderamente se paga, que es el real. Continuando con esto, con el modelo básico, ¿sí?, entonces aquí podemos calcular estas fórmulas. Aquí las podemos ver. La primera la variación en precio, lo vamos a obtener entonces multiplicando la cantidad actual, que es AQ, ¿sí?, por la diferencia entre el precio actual y el precio estándar, ¿sí?
Eso sería para la variación en precio. Y para la variación en cantidad la vamos a obtener entonces multiplicando el precio estándar, que es SP, ¿sí?, por la diferencia que hay entre la cantidad actual y la cantidad estándar. Estas siglas están dadas por las siglas en inglés. Vamos a empezar entonces a trabajar este modelo con algún ejemplo. Vamos a empezar con la primera parte, que es la materia prima, el material directo. Y vamos a usar entonces este modelo básico para evaluar las variaciones de costos estándar en el material directo. Iniciemos con la explicación del problema. Hanson Incorporated tiene el siguiente estándar de materia prima para la producción de CIPI. 1.5 libras por CIPI a $4 cada libra. La semana pasada se compraron 1.700 libras de la materia prima y se usaron para fabricar 1.000 CIPIs. El material costó un total de $6.630. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que esta empresa produce CIPIs, es a lo que se dedica, es su producto terminado, ¿sí? Y tiene que usar una determinada materia prima para producir esos CIPIs. Para calcular entonces el precio actual por libra del material pagado, ¿sí?, pues la forma muy sencilla, ¿sí? El precio actual lo vamos a obtener dividiendo el total del dinero que pagamos por la materia prima entre el número de libras de materia prima que adquirimos, ¿sí? Y en este ejemplo, ahí nos lo venían platicando, ¿sí? Se pagaron un total de 6.630 dólares, y se compraron 1.700 libras de la materia prima. Entonces quiere decir que cada libra nos costó $3.90. Ya en este momento estamos listos para poder calcular la variación en precio de la materia prima, ¿sí? Y la variación en precio de la materia prima la vamos a calcular entonces por medio de las cantidades actuales que van a multiplicar al diferencial el precio. Y el diferencial del precio lo obtengo cuando resto el precio actual menos el precio estándar. La cantidad actual son 1.700 libras, que fue la cantidad de materia prima que se compró. Y lo voy a multiplicar entonces por el diferencial en precio, ¿sí?, que es el precio actual menos el precio estándar. El precio actual lo acabamos de calcular, que son $3.90, y el precio estándar, no venía dado el problema, son de $4. Entonces quiere decir que la variación en materia prima es una variación de $170 y es favorable. ¿Y por qué es favorable? Porque es más bajo el precio real, el precio actual, que el precio estándar, ¿sí? Hay una diferencia de 10 centavos a favor, por eso es favorable. Continuamos con el ejemplo. Ahora podemos calcular la variación de materiales, que la cantidad estándar de materia prima que debería haber sido usada para producir para producir los 1.000 CIPIs es de 1.500 libras. ¿Por qué? ¿Sí? Porque son 1.000 unidades a 1.5 libras por unidad. Nos da las 1.500 libras. Y aquí entonces ya puedo calcular la variación en cantidad de la materia prima para Hanson, ¿sí?, que son de $800 y es desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué son primero $800? ¿Sí? El precio estándar va a multiplicar, como ya lo habíamos visto, a la diferencia entre la cantidad real y la cantidad estándar. El precio estándar es de $4, como vienen los datos originales. La cantidad real que calculamos es de 1.700 libras menos 1.500 libras, que es la cantidad estándar, ¿sí? Y esta operación me lleva a $800 y es desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque se usó más cantidad de la que se debió haber usado. El estándar eran 1.500 unidades y se usaron 1.700. Entonces se usaron 200 unidades de más, ¿sí? Por eso es desfavorable. Ok, en esta gráfica estamos viendo el resumen de las variaciones de materiales, ¿sí? Vemos en esta primera parte
¿sí? Todo lo que es la variación en precio. Cuando comparamos partiendo de la cantidad actual, el precio actual con el precio estándar, ¿sí? Y obtenemos entonces una variación de $170 favorable, ¿sí? De un costo actual de $6,630 con un costo estándar de $6,800. Hay una variación de $170 favorables. Pero no así sucede, ¿sí? Con la variación en cantidad, que termina siendo desfavorable, ¿sí? Que aquí vamos a comparar los 6,800 dólares contra $6,000, ¿sí? De las cantidades, de los precios estándar con las cantidades actuales y estándar. Y esa variación en cantidad termina siendo desfavorable por $800. Entonces tenemos que en materiales, en cuestión de precios, fue una variación favorable de $170 y en cantidad una desfavorable de $800. Significa que vamos a tener una variación neta, ¿sí?, de $630. Aquí hay algunos argumentos con las variaciones de los materiales. Primero, dice, Hamsun adquiere y usa 1,700 libras. ¿Cómo va a calcular las variaciones si la cantidad usada difiere de la cantidad comprada? Pues sí, la variación de precio se calcula sobre el total de la cantidad comprada y la variación en cantidad se calcula solo en la cantidad utilizada. Vamos a volver a ver variación de materiales, pero ahora desde otro punto de vista, con otros datos para que veamos los diferenciales en los cálculos. Hanson Incorporation tiene el siguiente estándar de material para manufacturar CIPI, 1.5 libras por CIPI a $4 la libra. La semana pasada se compraron 2,800 libras de material a un costo total de $10,920 y se usaron 1,700 libras para fabricar 1,000 CIPIs. En efecto, aquí está la comprobación. La variación en precio aumenta porque la cantidad comprada aumenta. Y es cierto, los estándares siguen siendo los mismos. Lo único que cambió es que ahora compramos 2,800 libras, ¿sí? Entonces, por eso la variación en precio aumenta. En vez de ser $170 que teníamos, son $280, pero siguen siendo favorables. Y si nos damos cuenta, la variación en cantidad no cambió porque las cantidades estándar y actuales no cambiaron. Acuérdense que lo único que cambió en estos datos, sí, es la cantidad real lo que se compró, ¿sí? Pero en realidad no afectó a nuestros datos, ¿sí? La variación en cantidad continúa estable en los mismos $800 y terminan siendo desfavorables. Estos diálogos de aquí hablan mucho sobre las problemáticas que se viven en las empresas con las variaciones y los porqués de las variaciones, ¿sí? Porque muchas veces el comprar materia prima barata no es lo ideal, porque tiene que ver mucho la calidad, ¿sí? Y aquí lo vemos en este diálogo, vamos leyéndolo. Dice, necesito las variaciones tan pronto como sea posible para que pueda identificar los problemas y controlar los costos. Tus contadores no entienden los problemas de los gerentes de producción tenemos. Y lo dice el contador, ok, iniciar el cálculo de la variación en precio cuando se compre el material y la variación en cantidad cuando el material sea usado. No soy responsable, dice el gerente de producción, dice, no soy responsable por esta variación en cantidad desfavorable. Tú compraste material barato, entonces mi personal ha tenido que usar más material de él. ¿Sí? Aquí es donde está el punto que les comentaba. Dice, ustedes usaron mucho material porque tu personal no está bien entrenado y tus máquinas no tienen buen mantenimiento, dice la gerente de recursos humanos. Además, tu programación en ocasiones requiere ordenar material de prisa a un precio alto, causando entonces variaciones desfavorables en el precio. Bueno,
Pues habiendo terminado entonces de calcular los costos estándar en lo que es las variaciones de materia prima, vamos a ver ahora las variaciones de mano de obra. En las variaciones de mano de obra continuemos con el ejemplo de la misma empresa, pero ahora con datos de mano de obra. Hanson Incorporation tiene los siguientes estándares para la mano de obra de la producción del CIPI. 1.5 horas estándar cada CIPI a $10 por hora de mano de obra directa. La semana pasada trabajaron 1.550 horas a un costo total de $15,810 para hacer 1.000 CIPIs. Entonces con estos datos vamos a calcular las variaciones. Primeramente tenemos que calcular la tasa actual para mano de obra para esta semana, que es la tasa actual, ¿sí? Y vienen siendo $10.20 por hora, que son calculados como los $15,810 que se pagaron por las 1.550 horas, entonces nos da los $10.20 de cada hora. Vamos calculando entonces la variación en tasa de mano de obra. ¿Qué quiere decir en tasa? En el costo de la hora de mano de obra. ¿Y cómo la vamos a calcular? ¿Sí? Aquí nos dice da $310 y es desfavorable. ¿Por qué? Vamos a multiplicar las horas actuales, las horas reales, por el diferencial en la tasa real menos la tasa estándar, ¿sí? AR menos SR. AR es la tasa actual y SR es la tasa estándar, ¿sí? Ya sabemos que las horas que se usaron son 1.550 horas. Las reales, que lo veníamos viendo en la imagen anterior, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el diferencial de tasas, que la tasa real es de $10.20 y la tasa estándar es de $10. Entonces tenemos una variación desfavorable de $310. ¿Y por qué es desfavorable? Porque es más alto el costo real que el costo estándar. Para continuar, necesitamos calcular las horas estándar de mano de obra que se deberían trabajar para producir los 1.000 CIPIs. Y son de 1.500 horas. ¿Por qué de 1.500 horas? Porque son 1.000 unidades, ¿sí? A 1.5 horas por cada unidad. Entonces, las horas estándar son 1.500 horas. Ok, entonces ya podemos calcular la variación en eficiencia de la mano de obra, que esa variación en eficiencia es la cantidad de horas de mano de obra que se usan, es la variación en la cantidad, ¿sí? Y va a dar $500 y es desfavorable. ¿Por qué? Vamos a multiplicar entonces la tasa real, no, perdón, la tasa estándar, ¿sí? El standard rate, la tasa estándar, ¿sí? Que multiplica a la diferencia entre las horas reales y las horas estándar, ¿sí? Ya sabemos que la tasa real es de $10, ¿sí? La cantidad de horas que verdaderamente se usaron son 1.550 horas de mano de obras menos 1.500, perdón, que es el estándar, lo que debió haber sido, ¿sí? Entonces ya la variación en total nos da $500 y es desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque las horas, el número de horas reales es más alto que el número de horas estándar. Debieron haber usado 1.500 y usaron 1.550, 50 horas de más. Esta tabla ya nos muestra el resumen de la variación en mano de obra, ¿sí? Lo que son las horas actuales por tasa, por horas actuales por tasa estándar, ¿sí? Que nos da la variación en tasa, que son $310, y aparte la variación en eficiencia, que son $500. Ya tenemos las dos variaciones, ¿sí? Y entonces tenemos ya una variación neta desfavorable de $810, ¿sí? De la variación en tasa, lo que es en precio, y de la variación en eficiencia, que es la cantidad. Revisemos esta información de aquí, que es bien importante.
El uso de trabajadores calificados, altamente pagados, puede realizar tareas no calificadas, resulta en una variación desfavorable de la tasa. Claro que sí, porque a esas personas les vas a pagar más y te va a salir caro, ¿sí? Pero fíjense esto que nos viene mencionando aquí y es muy cierto, ¿sí? High skill, high rate, así es. Cuando tienes altas habilidades, fuertes habilidades, pues obviamente cobras más, ¿sí? Y por eso sale más caro para la empresa. Pero una persona que tiene low skills, o sea, tiene muy bajas habilidades, tiene muy pocas capacidades y habilidades, entonces le vas a pagar menos, ¿sí? Entonces te sale más barato. Pero muchas veces, y hay un dicho muy común, que lo barato te puede salir caro, y es cierto, ¿sí? Esto les vas a pagar poco, pero vas a tener problema entonces con la variación en cantidad, porque vas a estar desperdiciando material, porque muchas veces las personas no tienen habilidades completas y no saben usar bien el material para tu producto. Si los gerentes de producción que hacen las asignaciones son los responsables de las variaciones en tasa. Y es muy cierto. Una variación desfavorable en eficiencia se puede dar por muchas razones, y aquí vemos algunas. Trabajadores mal entrenados, problemas de capacitación puede ser, a lo mejor los seleccionaron mal, no les han dado el entrenamiento completo, mil razones, ¿no? Trabajadores mal supervisados, también es muy probable, ¿sí? Que no hayan pasado por el proceso de supervisión completo, que sus supervisores no estén poniendo atención a todo el proceso. Materiales de baja calidad, pues a lo mejor a veces por comprar barato, ¿sí? Termino teniendo materiales de baja calidad, ¿sí? O porque no supervisé a mis compradores o porque no supervisé el material que estoy recibiendo. Y un equipo con poco o mal mantenimiento también. A lo mejor la maquinaria le hace falta mantenimiento, ¿sí? Y por eso desperdicia desperdicia materia prima y me puede causar problemas en la mano de obra. Estos diálogos de aquí nos ayuda a entender la problemática que existe entre el área de recursos humanos y el área de producción, ¿sí? Para estas variaciones de mano de obra. Dice el gerente de producción, no soy responsable por la variación desfavorable en eficiencia de mano de obra. Tú compraste, y le dice a la de recursos humanos, tú compraste material barato y eso nos lleva a más tiempo en procesarlo, ¿no? Ahora en la persona de contabilidad. Tú usas mucho tiempo, le dice la persona de contabilidad, tú usas mucho tiempo porque tus trabajadores están mal entrenados y hay poca supervisión. Y se queda pensando el gerente de producción. Posiblemente pudiera atribuir las variaciones en material y mano de obra a recursos humanos para contratar a las personas equivocadas y no entrenarlas correctamente. Esperemos y el análisis de estos temas te haya ayudado a reflexionar sobre los costos estándar y la importancia en la empresa.